8 de marzo, muy buenas noches y bienvenidos a Rumbo a Palacio. Rocío Pachari los acompaña y en esta edición vamos a presentarles a 3 candidatos, sus planes de gobierno, estas propuestas, perfiles y también sus planchas presidenciales. En primer lugar tenemos a Andrés Alcántara de Democracia Directa y luego les vamos a presentar un poco más de el candidato del Partido de Renovación Popular, Rafael López Aliaga. Y en tercer lugar a Ciro Gálvez de Renacimiento Unido. El plan de gobierno de Ciro Gálvez se basa en el Tahuantinsuyo. Él está a favor de la pena de muerte para violadores, una nueva constitución y sobre todo revalorar el quechua y al hombre del campo. Conozca un poco más de las propuestas del candidato del Renacimiento Unido. Tenemos que aprender ya a sentirnos orgullosos de ser peruanos. De ser descendientes de los incas. Se le tiene que enfrentar con mano dura. Así se tiene que combatir la delincuencia. Señor congresista, ya creo que es hora de que los peruanos originarios especialmente ñam llaqtamasykuna ñuqanchik inkakunapa willkankuna ñuqanchik kampurunakuna umanchikta poqochinañam y amañam chay qacha corruptokunapaq chuqanachu. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la visita, pasen adelante. Tiene 72 años y asegura que la vitalidad le sobra. Nació en Huancavelica, tierra de chancas, creció en Huancayo y estudió Derecho en la Universidad de San Marcos en Lima. Ciro Alfredo Gálvez Herrera no se da por vencido y confía en que la Pachamama y fuerza inca de sus ancestros lo ayudarán en su tercer intento de llegar a la presidencia de la República. Yo me siento totalmente joven, como pueden verme. Yo postulo a la presidencia porque soy consciente de que el Perú necesita un cambio estructural, un cambio radical. Uno tiene que ser perseverante. Yo tengo las ideas fijas. Y dice, pondrá orden a punta de guaracazos. ¿A quién le daría un guaracazo? A todos los que están en el Congreso. Hemos visto algunos partidos de izquierda, de derecha, pero al escucharlo me gustaría que usted mismo diga dónde se ubicaría. Una ubicación moderada, podría decirse de centro, que tomando como referencia la ideología de los incas, predicamos la armonía, predicamos la complementariedad y la reciprocidad. El fundador del Partido Renacimiento Unido Nacional, RUNA, ha estructurado su plan de gobierno en torno a la teoría del renacimiento andino. ¿Cuál sería la visión andina y qué le hace creer que sí funcionaría en estos tiempos? Por ejemplo, en lo político hay que descentralizar totalmente el país y hacer un Estado federal con autonomía de las regiones. El Tahuantinsuyo no fue un Estado centralista, unitario, como se pretende ahora. Fue más bien una confederación de pueblos autónomos. Somos aproximadamente 12 millones de peruanos originarios, empadronados en 1.500 comunidades campesinas y nativas. Yo propongo que si los quechuas en el Perú somos el 30% de congresistas de la República deben ser elegidos por los quechuas, entre comuneros calificados quechuas. Lo que para él tampoco ha funcionado es la Constitución de 1993. Hay que cambiar totalmente y redactar una nueva Constitución con participación de todos los peruanos para que pueda ser obligatoria para todos los peruanos. Tiene que ser de inmediato. Lo que el Perú necesita es un nuevo contrato social celebrado por todos los peruanos. Esa es la Constitución, para reordenar el país. Taita, señor juez, hay campo justicia recopa justicia, manda pobre macho, acopa justicia, manda guachapacho. El candidato por RUNA no solo pide una nueva constitución, sino que plantea
la pena de muerte contra delincuentes reincidentes y contra violadores. ¿Usted está de acuerdo con la pena de muerte? ¿En qué casos? Yo sí estoy de acuerdo porque es ser ya demasiado ingenuo hoy cuando a diario mueren, no sé si decenas o centenas de personas en el Perú víctimas de la delincuencia. Entonces, es necesario poner un freno a esto. ¿En qué casos se aplicaría? En caso de delincuentes reincidentes, en caso de violaciones, en caso de feminicidios. Si hay que salirse del Pacto de San José de Costa Rica, pues hay que salirse. Si el pueblo lo decide, hay que obedecerlo. El pueblo es soberano. Pero su propuesta para la lucha contra la delincuencia es aún más drástica. Hay que dar facilidades para que cada ciudadano porte armas de defensa personal y especialmente las mujeres, que son las más vulnerables, más expuestas a los ataques de tanto delincuente. Si se pudiera dar este acceso del ciudadano común a un arma, ¿esto no sería un descontrol? No, porque la venta tiene que ser también controlada, examinando la salud mental de las personas. El ideario de Runa, persona o gente en quechua, busca descentralizar la atención a la aristocracia limeña y la visión occidental. Comenzamos a vivir obsesionados por imitar modelos extranjeros, avergonzados de nuestra identidad, de nuestra cultura. No tenemos identidad, no tenemos autoestima como país, y es por eso quienes llegan a gobernar el Perú lo regalan, lo dilapidan, se roban, no les importa. ¿Y cómo está financiando la campaña? No nos financia nadie, esa es otra gran ventaja de Runa. Nosotros somos autofinanciados y cuando lleguemos al poder vamos a ser soberanos para gobernar a favor del pueblo. No vamos a tener que estar devolviendo dinero a Odebrecht ni a cualquier otro grupo oscuro. Una minería justa para evitar conflictos sociales también está en sus prioridades. El canon minero nunca llega a las comunidades campesinas y es por eso que las comunidades viven en una pobreza extrema pese a que los yacimientos mineros están en su subsuelo. Entonces, es por eso que nosotros vamos a proponer el reconocimiento del derecho al subsuelo, que la comunidad, por ejemplo, tenga derecho no solo a la superficie donde siembra o pasta sus ganados, sino a los recursos mineros que existe adentro, para que la comunidad pueda explotar con derecho preferente eso. Obviamente, ¿y si no tiene acceso a recursos para explotar eso? Precisamente para eso está la inversión peruana o extranjera, que haga sociedad con la comunidad y que paguen sus impuestos al fisco. Concretamente, 3 puntos al menos en el sector salud que usted haría hincapié. Equipar de inmediato los centros médicos y postas de salud más lejanos del país para atención primaria. Y al primer indicador de los síntomas iniciales del COVID, tratarlos antes de que agrave el mal. Otra cosa, reconocerle a los médicos, a las enfermeras, el acto de heroísmo que están haciendo contra el COVID. El desempleo ha crecido mucho con la pandemia, ¿no? Sobre todo en los jóvenes. Millones de personas han perdido su empleo. ¿Qué haría usted para generar más puestos de trabajo? Reactivar las micro y pequeñas empresas. ¿Préstamos, créditos? Claro, créditos blandos. El Estado tiene que poner orden en el sistema financiero. Tiene que regular los intereses que en estos días ha dado tanto que hablar. Las comunidades locales se mantuvieron autárquicas. Ciro Gálvez ha escrito 2 libros, Crítica a la legislación notarial y registral y Teoría del Renacimiento andino. Tiene una maestría en antropología jurídica y no registra denuncias. Dice que representa a los compatriotas del Perú profundo que están indignados con la vieja clase política. Busco a alguien en quien confiar. Mucha gente, muchas luces, caminantes y comerciantes doquier. Pero con
tantas propuestas y buenas intenciones, ¿por qué no se animó antes a ingresar a la política? ¿Por qué no regresó y hizo carrera política primero en su comunidad? Porque piensa en grande y serás grande. Esa lógica que usted me insinúa de primero ser alcalde de tu comunidad, de tu distrito, de la provincia, de la región, nunca ha funcionado en el Perú. ¿Quién es su principal contrincante en estas elecciones? ¿A quién consideraría? Yo creo que ningún candidato tiene como para ganar ni en primera vuelta, no. Todos estamos en condición de igualdad. ¿Con quién le gustaría debatir? Yo creo que si les reto no van a aceptar un debate conmigo porque ellos no conocen esta faceta de los pueblos originarios. Pero yo les invito a debatir con todos. Lo acompañan en la terna la empresaria textil Sonia García Osores en la primera vicepresidencia. Es hora de cambiar el Perú. Es hora que los peruanos despertemos de una vez por todas. Y el empresario inmobiliario Claudio Soya Suárez en la segunda. No votemos por los mismos de siempre. Vota por una candidatura diferente. Le voy a mencionar algunas palabras o frases y me gustaría que usted diga una palabra, solo una palabra, Unita nada más. de lo primero que se le venga a la mente. Minería, Riqueza, aborto legal, homicidio. La solución no está solamente en legalizar o no legalizar el aborto, sino en prever, en planificar la familia. matrimonio igualitario, Duda, Verónica Mendoza, francesa, Ciro Gálvez, corazón, legalización de la marihuana. no. El candidato de Runa nos concedió esta entrevista antes de ser internado por contraer la COVID-19. Aún hospitalizado, envió un mensaje a sus seguidores. Hoy estoy en la clínica internacional por el COVID. Me he contagiado en el COVID precisamente en hacer la campaña personal a nuestros hermanos peruanos originarios. Estoy débil físicamente, pero muy fuerte espiritualmente. Hoy es el momento histórico. O sea, optamos por esos mismos políticos tradicionales corruptos y seguiremos con la misma desgracia, corrupción, mentira, delincuencia, o decidimos por un cambio histórico que el Perú necesita en favor de las grandes mayorías nacionales. Honestidad, trabajo y modernidad es el lema de Ciro Gálvez, que aunque no figura como favorito en las encuestas y tampoco cree en ellas, confía en que el pueblo le otorgará su voto el 11 de abril. Que hay manipuleo, hay manejo, tratando de ayudar a algunos líderes y invisibilizarlo a otros, hacernos invisibles, como para que no podamos mostrar nuestras propuestas. Usted mencionó que hay políticos tradicionales. ¿Usted qué tipo de político es? Yo soy un político de una nueva ideología tahuantinsuyana. Se tiene que poner medidas drásticas porque esto ya no da para más. Actualmente Ciro Gálvez se desempeña como notario en Huancayo. Ha publicado 2 libros y disfruta de sus 8 hijos. Pero su mayor anhelo es llegar al sillón de Pizarro, irónicamente, para poner en práctica lo que llama una ideología tahuantinsuyana. Ariwa panikuna, yakta masikuna, ñoganchik kaqmi kunanga gobierno kananchik. Ama manchakusunchu, ama penqakusunchu, ñoganchik mischayasun. Qamkunatam qayashkaykichik nishkaykichik llaqta masiykuna, comunidad kuna, comunero masiykuna. Kunanmi kunanga, masyasunmi. Ñawikishita qimchikuykuspa, manaña qhichqanpaman qawaspa, manaña qullqikunata chay corruptokunamanta chaskispa, votasun kay partidunchikpaq, runapaq, chay runa simboluchatam markaykuna. Ari wawqi panikuna, qamkuna allinlla.
Popular tiene a Rafael López Aliaga como candidato. Él ha planteado que de llegar a la presidencia trasladaría el despacho a Junín para poder dinamizar el país. Pide también reducir la cantidad de ministerios y cadena perpetua para los corruptos. Yo he crecido en una hacienda azucarera, tengo 60 años. Estudié marxismo también, 4 años. Conozco muy bien al enemigo del Perú. Me sirve bastante para hacerme hombre, ¿ya? Incursioné en la política por amor a Dios, ¿ya? Creo en Dios, creo en mi país, creo en mi patria, amor a mi patria y también amor a mis hermanos peruanos que están pasándola muy mal y ahora peor, ¿no? Rafael López Aliaga, empresario y político peruano, líder del partido Renovación Popular. Este 11 de abril busca ganar las elecciones y llegar a ser el nuevo presidente de la República. Una de sus propuestas es trasladar el despacho de la presidencia del Perú a Junín y convertir Palacio de Gobierno en un museo. Tener allí al presidente de la República con un edificio modesto, ¿eh? No hay que tener un edificio suntuoso ni fastuoso, ¿no? Una oficina para despachar y que esté cerca a la gente. Porque en Junín te conectas muy rápidamente por autopista de 4 carriles con la zona del Suyo, digamos, oriental, el Suyo de Chanchamayo, toda la zona de Pangoa, ¿no? Pichanaki. Te vas, pero con autopista, ¿no? O de Junín te puedes ir rápidamente con autopista hasta Puno, lo que eran los caminos del Inca, ¿no? De Junín te vas rápidamente con autopista hasta Cajamarca. El Palacio de Gobierno sería para temas protocolares, pues, ¿no? Para temas, un museo, puede ser un bonito museo, para que la gente lo conozca, pero puede ser para despachar temas protocolares de vez en cuando. Pero el presidente, en mi opinión, tiene que latear, hermano, ¿eh? Tiene que estar presente donde el Estado no está presente, tiene que conocer la realidad. Un presidente no se puede meter en palacio. Rafael López Aliaga nos cuenta que creció entre cañas de azúcar en Pomalca, en la región Lambayeque. Ahí descubrió su vocación de emprendedor. Siendo adolescente, arregló un molino viejo y se dedicó a moler y vender azúcar. Tras este primer emprendimiento, se abocó a otro, la programación de computadoras, actividad que aprendió en casa. Bueno, me puse a moler azúcar desde muy joven, fui juntando mi platita, hice software también, yo ingresé en el primer puesto en la Universidad Nacional de Chiclayo. Nos dice que mientras estudiaba ingeniería en la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo en Chiclayo, el terrorismo irrumpió en esta casa de estudios y las huelgas le impedían avanzar. Por ello, con los ahorros de la venta de azúcar y la programación de computadoras, decidió estudiar en otra ciudad. Y un grave problema económico, ¿no? En ese momento había pues el inicio del terrorismo, la dictadura de Velasco, la quiebra de Pomalca, la hacienda en la cual yo he vivido pues 22 años. Había un problema muy grave de hambre, muy grave de quiebra del país. Pero por cuestiones del terrorismo tuve que irme a Piura, a la Universidad Privada de Piura. La Universidad Privada de Piura tenía una gran fama, que yo lo escuchaba desde Chiclayo, que está cerca. Y decía, tengo que irme a estudiar allá porque aquí están matando a mis amigos. El MRTA, Sendero Luminoso, ya habían asesinado a dos amigos, ¿no? Culminados sus estudios de ingeniería industrial, a los 23 años, decidió viajar a Lima en busca de oportunidades laborales. Porque me he secado el ancho todo el tiempo, me he pagado mis estudios. Luego vine a Lima porque mis papás estaban acá, yo soy el último hijo, mis papás estaban bastante mayores, para ayudarlos básicamente. Trabajé en el Banco Vice,
pero con sueldo mínimo, siendo primer puesto de 2 universidades, teniendo notas muy altas. En esa época era el año 83 ya, no servía para nada, te pagaban sueldo mínimo y tenías un solo terno, ¿ya? Un solo terno para toda la semana, tenías que lavarlo los sábados para volver a empezar el día lunes, ¿no? Así ha sido la vida en Lima, ¿no? Que había pues apagones, no había agua, no había alimentos, era bien bravo. Tuvo varios trabajos que marcaron su camino en las finanzas. Llegó a ser gerente de créditos corporativos de Citibank y luego fundó Perú Vial, una empresa de valores. Ahora es presidente fundador del Grupo Acres. Me parece un sueño, te digo, porque partir de Pomalca, ¿no? De moler azúcar, a tener ahora un grupo a mis 60 años que está presente en todo el Perú, ¿no? En hidroeléctricas, en turismo, hoteles que son pues, premiados mundialmente, trenes que son premiados mundialmente, que han dado trabajo, que dan trabajo a 100.000 peruanos, sobre todo en la zona sur, ¿no? Cusco, Puno, Arequipa. En cuanto a su plan de gobierno para luchar contra la corrupción, propone cadena perpetua para las empresas y autoridades que cometan actos de corrupción. A Odebrecht, digo, hay que meterlos presos, ¿no? Hay que expulsarlos del país, hay que cobrarle los 80.000 millones de dólares que se han robado, ¿no? Y también a las socios locales, Graña y Montero, ¿no? Todas estas COSAPIs o Brainzas. El candidato presidencial indica que creará el programa Juventud Solidaria, con el que buscará reducir la desnutrición y la anemia en el país. A los muchachos que están en universidad, que están en colegio, quinta media o institutos, hay que darles en el sistema educativo darles un creditaje, darles créditos, ¿no? Por su labor social, que básicamente es llevar alimento y cariño, ¿ya? A la población que está sufriendo en nuestro país. Llevar alimentos los sábados, ¿no? Llevar una caja de alimentos para toda la semana, para la señora que está gestando, para la señora que está abandonada con 4 o 5 hijos, llevar alimento a los comedores populares, llevar alimento a lo que es ollitas comunes, porque el sistema estatal ya colapsó. En relación a seguridad ciudadana, plantea deportar a todo extranjero que incumpla la ley. Porque sí hay venezolanos, la mayoría son gente honrada, gente decente, ¿no? Pero no aguantamos gente que nos viole la ley de migraciones que dice claramente deportación. Los delitos de hurto y robo, sin importar el monto, tendrán cárcel efectiva. Seguridad ciudadana con motos, ¿no? Que tengan GPS localizador y que la policía esté en un cuadro de control para saber dónde está el policía a las 3 de la mañana. Estamos dando formas concretas de solución. La seguridad ciudadana, mediante policías bien equipados con motos alquiladas porque los patrulleros no llegan a los cerros y también les roban las partes porque son comprados pues, comprados con coima. Rafael López Aliaga afirma que ha elaborado un plan de empleo masivo y viviendas populares para hacer frente a la pobreza. En el tema de empleo, que el 90% lo crea la microempresa peruana. ¿Por qué la microempresa peruana está quebrando? Por las deudas que tiene. Le están ejecutando las deudas y no hay un plazo largo para pagar. Hay que, por ley, ¿ya? Dar un plazo de 7 años para el que quiera, para que puedan pagar esa deuda, que no es culpa del deudor. El deudor está sometido a una guerra. Otra de sus propuestas de campaña es promover la inversión privada para la construcción de autopistas. Pero es muy rentable hacer autopistas en Perú de penetración, ¿no? Yo soy chiclayano, entonces de Chiclayo hasta Jaén, ¿no? Y de Jaén a Chachapoyas, donde está una joya similar a Machu Picchu, ¿no? Y hacer carreteras así, de Trujillo hacia la selva, de Chimbote hacia la selva, de Lima a Pucallpa, ¿no? De Arequipa a Puno, de Arequipa a Cusco, o sea, integrar el Perú de manera horizontal. Su plan de gobierno también cuenta con una política para el sector cultura. Entre Ayacucho y Huanta, ahí está la ciudadela Huari, que tiene un valor histórico tremendo, es el imperio Huari, similar a los incas, donde el líder era Dios y tiene una estructura piramidal de gobierno. Date cuenta que Perú es un país de imperios, ¿no? Entonces hay que poner en valor, ¿no? Todos los sitios históricos, no Choquequirao, es un crimen pues, que no esté en valor.
En salud, el candidato de Renovación Popular enfatiza que potenciará las postas médicas y hospitales de la Solidaridad. Sostiene que en estos establecimientos se atenderá las 24 horas del día con médicos especialistas que harán frente a la COVID-19. Las postas tienen oxígeno y tienen ivermectina y tienen las vacunas y ahí empezamos a solucionar el problema. O sea, salir a buscar la vacuna con el presidente de la República, que sí le van a hacer caso, y también dejar al sector privado que nos traiga la vacuna para todos los peruanos. Además señala que hará una reforma tecnológica en la educación. Nosotros el compromiso que tenemos es implementar tablets en todos los colegios nacionales, en todas las universidades nacionales del Perú, institutos nacionales. Pero ¿quiénes lo acompañan en estas elecciones? ¿Quiénes integran la plancha presidencial de Renovación Popular? Bueno, tenemos a una enfermera, ¿no? Nelly Mendoza, arequipeña, una gran señora que tiene justamente estas casas, hogares de acogida, donde sí funcionan, pues la mujer vulnerada pues está un año, ¿no? Para recuperar su autoestima y tener más la seguridad que todo peruano tiene que tener. Nelly es doctora también en políticas públicas de salud, que es vital, por eso le hemos buscado, le hemos llamado, le hemos invitado, porque tiene justamente el problema latente, ¿no? El problema latente de Perú ahorita está en salud. Entonces, qué mejor que la primera vicepresidenta sea la responsable de este tema, porque también es congresista, va como número 12 de Arequipa, ¿no? Una persona que me honra es el almirante Montoya, la persona marino de guerra, honesto, presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, muy respetado en todas las Fuerzas Armadas y policiales. De esta manera, Rafael López Aliaga resaltaba las cualidades profesionales de Nelly Mendoza, hasta que días después de esta entrevista se hicieron públicas estas declaraciones. No enseñe a sus hijas que la maternidad es lo más despreciable, porque si usted enseña que lo que menos importa es ser madre, sino más bien ser profesional, ganar plata y nunca lavar los platos, usted se estará convirtiendo en una abuela terrorista de sus nietos, porque sus nietos crecerán a manos de una madre con una mentalidad antimaternidad. Esto provocó un distanciamiento entre López Aliaga y su candidata a la primera vicepresidencia, al punto de pedirle que se retire de la campaña. Sin embargo, esto no sería posible, pues los plazos del Jurado Nacional de Elecciones para retirar una candidatura ya vencieron. Hacer cambios en la Constitución es otra de las iniciativas del candidato a la presidencia de la República. Hay un error en la Constitución actual. La Constitución actual dice se prohíben las prácticas monopólicas, pero anda, todo es muy subjetivo, pues. Aquí es más fuerte, se prohíben los monopolios. Vamos a la PEPA, ¿no? Y tiene que haber un comité antimonopolios, igual que en Estados Unidos, para que se eviten los monopolios y las concentraciones, ¿ya? Y se ve eso en las farmacias. Hay empresas que dominan el 90% de las farmacias, ¿no? Y vas a una farmacia y no hay genéricos, ¿no? Entonces, un genérico vale pues una citromicina, un sol 50, ponte. Pero no hay, nunca hay, ¿no? Tienes que obligar a las farmacias que tengan zona de genéricos. Para el empresario, aspirante al sillón presidencial, otro de los problemas que hará frente de ganar las elecciones será el maltrato a la mujer. Pero casa de acogida que le dé pues un año a la señora con sus hijos, le dé alimentación, le dé protección policial, seguridad, digamos, legal, ¿no? Que se meta a la cárcel al agresor, ¿no? Y entonces darle tranquilidad a la señora y darle una vía de escape, darle un trabajo también a la señora en el Estado peruano, ¿no? Para que la señora tenga un medio de tranquilidad. Tú no puedes tener a una señora extorsionada en una prisión, pues, ¿no? El candidato de Renovación Popular también propone la creación de aeropuertos internacionales en todo el Perú. Sostiene que modernizará los ya existentes en la costa, sierra y selva del país. Señala que el objetivo es descentralizar la llegada directa de turistas y el comercio exterior. Rafael López Aliaga asimismo establece en su plan de gobierno la implementación del tren costeño que irá de Tumbes a Tacna.
Esto se hará mediante una licitación pública internacional. Yo sí tengo los planos, o sea, sí he presentado los planos en ese momento y los tengo guardados justamente para ya no hacerlos yo, que era mi idea hacerlos con plata privada. Sino el tren de la costa va a ser un tema fundamental, porque va a poner a Perú en el siglo XXI realmente, ¿no? Entonces tenemos muchos planes de inversión privada y pública para generación de empleo, porque el grave problema de Perú va a ser 10 millones de peruanos sin empleo. Para fortalecer la agricultura, afirma que fomentará la construcción de reservorios, mejorando y ampliando los que ya están en uso. Indica que la meta es utilizar el agua de todas las cuencas costeras. Además dice que promoverá la ley de centrales de compra agropecuaria para que los microempresarios agrarios puedan vender sus productos a precio justo. De esta manera se eliminarán a los intermediarios que solo buscan beneficiarse. Yo estoy harto ya, he visto más de 80 temas de intermediación perversa en la leche, en el arroz, en la papa, en el cuy. El cuy, una señora cualquiera te dice, el cuy es para mi consumo, porque el intermediario me paga 4 soles por el cuy, cuando mejor me lo como, pues, ¿no? Pero en el mercado vale 20 soles y puesto en Estados Unidos vale 4 veces más. Otra de las propuestas del candidato presidencial es la reestructuración integral de los sistemas de pensiones, como la ONP, AFP y la Caja de Pensiones Policial Militar. Se establecerá una pensión mínima de jubilación y se entregará un bono solidario. El servicio militar voluntario remunerado es otra de las iniciativas que busca poner en práctica López Aliaga. También impulsará una revolución forestal, trabajando en extensas áreas y así generar empleo masivo. La rentabilidad de reforestar el Perú con pino y eucalipto es enorme, ¿ya? Hay fondos ecológicos en el mundo que están buscando dónde invertir. El Perú es el primer país del mundo para reforestación. La construcción de miles de escaleras solidarias y muros de contención a nivel nacional también será prioridad del ahora aspirante al sillón presidencial. Rafael López Aliaga recorre diversas partes del Perú buscando el voto de la población que le permita ganar las elecciones este 11 de abril. Renovación Popular viene a renovar el Perú. Tenemos la visión de ser potencia mundial. Personalmente y la gente que me acompaña no somos políticos, somos gente del sector privado, ¿no? Que está entrando a la política como una ofrenda a la patria, como un servicio al Perú. No somos personas que van al Estado a buscar dinero. Mira, yo empezaba un partido de cero, tenía que refundar de cero un partido que estaba muerto, ¿no? Estaba destrozado, que era el Partido Amarillo, ¿no? Tenía que refundarlo hasta en su filosofía, estatutos social cristianos, que es una doctrina que tiene mucho tiempo de vida y sí funciona. Rafael López Aliaga, de 60 años, no quiere que lo reconozcan como político, sino como un empresario que busca el desarrollo del Perú. Recuerde que este 11 de abril usted decidirá a quién le dará su voto. Ha estado ligada a los fonadistas. Plantea una nueva constitución, pena de muerte para violadores y establecer un impuesto a la riqueza. Andrés Alcántara es el candidato de Democracia Directa. Andrés Alcántara es un ciudadano peruano nacido en Santiago de Chuco, departamento de La Libertad, en la tierra de César Vallejo. Mis estudios primarios, secundarios, los realicé en mi tierra natal, en Santiago de Chuco, y posteriormente mis estudios superiores ya
en la Universidad de Huacho y también en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Actualmente soy abogado de profesión. He hecho maestría en Derecho Constitucional en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, la ciudad de Huacho. Todo el país es conocido que hicimos una primera ley soberana, una ley de devolución de los derechos de propiedad de millones de trabajadores que aportaron al FONAVI a través del mecanismo de democracia directa que es el referéndum nacional. Esta es su carta de presentación y esta una de sus principales propuestas de campaña: modificar 91 artículos de la Constitución. Los ciudadanos peruanos tenemos que participar en la vida política del país y empezamos a promover, una nueva cultura política en el país de protagonismo ciudadano, donde los ciudadanos sean los protagonistas, son los que tomen decisiones en la vida política del país. Y eso implica una reforma constitucional. Esta reforma constitucional tiene que ser vía referéndum. Andrés Avelino Alcántara Paredes tiene 61 años, es abogado de profesión y busca convertirse en el próximo presidente de la República. Él postula en estas elecciones por el Partido Democracia Directa, organización política que fundó en el año 2011, según nos dice, para hacer respetar los derechos de la ciudadanía. Conozca más sobre este candidato, natural de Santiago de Chuco, región La Libertad. Yo vivo también en Trujillo, tenemos la casa de mis padres, ahí vivo yo, con mi familia, mi esposa, con mis hijas que se vienen formando en la ciudad de Trujillo. Mi hija la mayor es médico, la segunda es ingeniera civil, y la tercera estudia ingeniería ambiental, que este año ya está terminando la carrera. Siempre nos hemos dedicado nosotros al tema de los negocios, de las acciones privadas. En Trujillo tuvimos una fábrica de cerámica, una de las más grandes en Trujillo, pero por el tema de que ocurrió la guerra con Ecuador, que era nuestro principal mercado, se cerró este negocio porque, por la coyuntura política que se hizo en ese momento. Él nos cuenta que sus primeros pasos en la política los dio cuando se encontraba en el colegio, buscando que se respeten los derechos de los escolares para que reciban una mejor educación en su pueblo natal. Como estudiante de la universidad fui elegido presidente de los estudiantes de la Federación Universitaria de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho. Entonces ahí nos hemos desenvuelto también en defensa de los derechos de los estudiantes. Luego de ello, nos dice que participó activamente en Trujillo para establecer acuerdos que permitan trabajar a los ceramistas de su ciudad. En Trujillo he sido presidente de la Asociación de Ceramistas, ¿no? Porque como yo era el gerente de la empresa de mi padre, entonces encabecé la Asociación de Ceramistas para ver el tema de los abusos, de los cobros indebidos que hacían, en este caso, las empresas que vendían los servicios de energía eléctrica, ¿no? Había un abuso tremendo, no habían medidores, había un problema serio. Por negocios tenía que viajar constantemente entre Lima y Trujillo, hasta que en el año 2000 decidió establecerse en la capital. Y luego, cuando ya he venido acá a Lima, hubo este problema que veíamos que los fondos sociales se liquidaban, ¿no? Se liquidó, se cambió de nombre, por ejemplo, de salud, ¿no? Pero también la Caja del Trabajo se había liquidado, no se rindió cuentas a nadie. Su vida política está ligada principalmente a la Asociación Nacional de Fonavistas de los Pueblos del Perú, que luego fue base para la creación del partido Democracia Directa. Entonces, en ese momento el tema Fonavi era otro tema, que ya era el último fondo social que quedaba a los trabajadores y sin embargo nos querían traer abajo también. O sea, por eso es que nace la Asociación Nacional de Fonavistas para lograr recuperar un derecho de propiedad que se aportó al Fonavi. Pues ahí en ese momento nos dimos cuenta que la lucha por los derechos es una lucha política y la lucha política finalmente empezamos a darle en ese terreno, primero de recuperar un derecho de propiedad. Andrés Alcántara ha postulado al Congreso hasta en 6 oportunidades y 2 veces a la vicepresidencia de la República y una vez a la alcaldía de Santiago de Chuco. En ninguna de las elecciones
tuvo éxito. Ahora en el 2021 espera obtener los votos necesarios para llegar a Palacio de Gobierno. Nosotros sí creemos de que asumir el gobierno de democracia directa, al asumir un gobierno en este 2021 debemos gobernar ya con la nueva Constitución. El candidato propone que la población sea consultada al momento que se elabore alguna norma o ley, ya sea distrital, provincial, regional o nacional. Señala que se utilizará la tecnología para que sea un proceso rápido cada vez que se requiera. Para hacer las consultas ya no necesitamos firmas, ya no se necesitarían firmas, solamente se pone la huella digital porque RENIEC tiene ya un sistema y bueno, ya se ha avanzado, se pone las cámaras, o sea, se pone, digamos, en diferentes sitios sus cámaras de votación o de dónde uno va a poner la huella o vamos al local de RENIEC, cada uno, o en los sitios que se señale, sencillamente se pone con la huella y ya no necesitamos ni votar nada porque inmediatamente uno se adhiere a la propuesta. Y ahora la votación también puede ser electrónica, entonces nos ahorra bastante tiempo. Otro de los cambios que busca establecer en la Constitución que plantea es la elección de congresistas de acuerdo al número de pobladores. Si nosotros decidimos que sea cada 100.000 electores, por ejemplo, entonces cada 100.000 electores hay un representante. Si San Juan del Lurigancho tiene 1 millón de electores, tendría que poner 10 representantes, por ejemplo, ¿no? Y los que lo tienen que controlar a esos congresistas son esa jurisdicción electoral, ¿no? Lo puede revocar al congresista. En relación a salud, sostiene que de ganar las elecciones este 11 de abril, construirá modernos hospitales de primer nivel para brindar una atención de calidad. Además, se trabajará con la comunidad organizada para hacer frente a la COVID-19. Tenemos que aumentar el presupuesto de salud. Y aquí, aparte de implementar los hospitales con sus equipos, ¿no? Con sus plantas de oxígeno que hay que ponerlo, hay que establecerlo, a todos los centros de salud que hay que establecerlo y abastecerlo de medicinas, ¿no? Por supuesto que también tenemos que ir a la participación de la ciudadanía. Las concesiones también es un tema al que prestará especial atención, pues afirma que revisará todo lo firmado. Bueno, hay concesiones que ya están en contrato, pero habrá que revisar las concesiones, pues si hay concesiones que todavía, o sea, si ya están venciendo, ya no se renovará eso, ¿no? Pero si hay concesiones que recién se han firmado, tendremos que revisar eso y hacer una renegociación con la empresa. Y tendremos que decirle, mire señor, ¿usted qué es lo que quiere? ¿Ganar solo o tienen que ganar los peruanos también? O sea, que la cosa es clara y la cosa tiene que ser transparente. Los peruanos tienen que saber cuáles son las condiciones que se está firmando eso. La gente tiene que saber que nosotros vamos a recuperar toda nuestra infraestructura, nuestros recursos que tenemos, ponerlo al servicio de los peruanos. Definitivamente eso tenemos que hacerlo. El candidato presidencial en su plan de gobierno también propone hacer una reforma educativa, fortaleciendo la educación pública para que la población no recurra a instituciones privadas por falta de vacantes. Duplicar el presupuesto de educación. No hay otro camino, porque eso nos va a permitir mejorar los sueldos de los maestros, pagar su deuda social, aumentar la infraestructura que necesitamos, en estos momentos invertir en tecnología, invertir en la educación virtual, que ya no creo que se pueda parar esto, sino hay que mejorar las cosas. O sea, todo ese tipo de cosas, de inversiones que tenemos que hacer en educación, es fundamental el presupuesto. En estos momentos tenemos el 3.8% de presupuesto y todos los partidos siempre lo han dicho en el acuerdo nacional de que debería ser el 6%. Nosotros creemos que debe ser no menor al 6%. Podemos empezar con el 6% o podemos llegar al 6%, pero no podemos quedarnos ahí. Si es necesario invertir más en educación, tenemos que invertir, porque tenemos que darle la cobertura a todos los peruanos. En cuanto a seguridad ciudadana, la propuesta es fortalecer a la Policía Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial, con el incremento del presupuesto y así combatir este problema social.
Bueno, el fortalecimiento va con los recursos que hay, pero a la vez con la participación de la ciudadanía, porque se tiene que haber la coordinación con los ciudadanos que van a ayudar a identificar a quiénes son los delincuentes, a cómo contrarrestar a la ofensiva. O si la ciudadanía no participa, es muy difícil enfrentar este tipo de males, demora más, se alarga más. Si nosotros enfrentamos de conjunto las cosas, en una cuadra todos estamos advertidos, todos estamos organizados, pues no va a haber ningún chorro. Para la generación de empleo, dice que ha elaborado un plan de apoyo a los trabajadores independientes que han sido los más afectados en esta crisis sanitaria. Vamos a hacer un programa de promoción y financiamiento del trabajador independiente, que lo llaman informales, lo llaman ambulantes, lo que lo quieran, pero para nosotros son trabajadores independientes, ¿no? Donde incluyen los mototaxistas, los taxistas, todos los que son independientes, que se autoemplean. Ellos van a tener el apoyo del gobierno con un programa de 10.000 millones de soles para empezar. ¿Ya? Vamos a darle los créditos. Y para dinamizar la economía, el postulante sostiene que se devolverá los aportes a los exfonavistas, que a la fecha son 1.700.000 personas. Ahora, otro tema también es la devolución de los derechos de propiedad a los trabajadores, en este caso del FONAVI. El FONAVI hay 20.000 millones que se tiene ya identificados y se tiene que devolver. No se devuelve hasta este momento por falta de voluntad política del gobierno. Nosotros tenemos la voluntad no de hoy, sino hace de 21 años, que tiene que devolverse, porque eso va a resolver el tema de la recesión económica. Ahorita va a ayudar a reactivar la economía. Inyectar más de 20.000 millones de soles al mercado, ¿no? A través de entregarle la devolución de los aportes a los fonavistas, eso también nos va a ayudar a la reactivación. Pero adicional a eso, de devolverlo, nosotros estamos planteando de que a los fonavistas le daremos una asistencia técnica para que inviertan si quieren hacer algún negocio, alguna empresa. La anemia es otro de los problemas que hará frente. Para ello se fortalecerá la agricultura familiar. Si nosotros avanzamos hacia invertir en la pequeña agricultura familiar, ¿no? Ahí a todos esos sectores, porque ahí están sectores donde viene la anemia, porque ahí le vamos a enseñar a producir las cosas que tengan, como se dice, las proteínas, las vitaminas necesarias que cada niño necesita y cada ser humano necesita. En relación a las actividades extractivas, Andrés Alcántara divide este tema en dos grandes grupos. Mire, en el tema de minería es un tema concreto. Hay dos partes acá, la minería grande y la minería pequeña. O sea, en la minería grande hay reglas que se han hecho que nos perjudican. Entonces tendremos que conversar con esos proyectos para cambiar las reglas. O sea, cómo debe ser el volumen de producción que ellos tienen para que no haya mayor contaminación. Y claro, en cabecera de cuenca no va la minería, eso ya está determinado y eso tenemos que establecerlo en esta Constitución. Pero ¿quiénes acompañan a Andrés Alcántara en estas elecciones? ¿Quiénes forman parte de su plancha presidencial? La primera vicepresidenta es la hermana Elena Escarza Quispe, que es dirigente de Cusco, ella trabaja en salud, pero ha sido regidora, ha sido consejera regional en el gobierno regional de Cusco, en fin, tiene una experiencia amplia respecto a la vida política del país. Y nuestro segundo vicepresidente es Javier Espinosa, allá en Poma, él es ingeniero civil, que es un dirigente de los microempresarios, de los empresarios, acá en el Perú y vive acá en Lima. ¿Cuáles son las otras propuestas de democracia directa de llegar a la presidencia de la República? Nosotros planteamos que los trabajadores deben tener el 30% de las utilidades de las empresas. Es nuestra propuesta, 30% de las utilidades. ¿Por qué? Porque el trabajador todo el tiempo trabaja por sueldo mínimo y ya hasta 16 horas. Mire cómo está la agroexportación. O sea, no gana nada. Pero el que genera la riqueza, ¿debe ganar o no debe ganar? Nosotros creemos que sí, pero también planteamos de que debemos reducir, por ejemplo, el tema laboral.
La semana debe ser de 5 días, nada más. 2 días el trabajador tiene que dedicarlo a la familia. Se ha descuidado demasiado a la familia y ese es uno de los factores de la delincuencia. Los niños abandonados no puede ser. Andrés Alcántara, junto a su equipo de trabajo, recorre distintas partes del Perú buscando la preferencia de los electores. Nuestra organización política es una organización política que ha nacido para gobernar el país. Hemos venido desarrollando todas las políticas, las propuestas en los diferentes procesos electorales. O sea, nosotros necesitamos resolver los problemas, no mentirle a la gente. Entonces, ese es un tema que nos hace tomar la decisión para participar como candidatos.